La mañana en Ciudad de México no amanecía. Empujaba con claxonazos lejanos, con el vapor que salía de las coladeras, con el olor a pan recién horneado que se mezclaba con gasolina y jacarandas viejas. En la colonia donde el tiempo parecía correr con prisa ajena, había un rincón que resistía a su manera. Una cafetería, librería escondida entre un taller de bicicletas y un local de fotocopias. Se llamaba El Umbral, no por pretencioso, sino porque ahí, entre estantes de segunda mano y mesas de madera gastada, la gente cruzaba de un día difícil a uno un poquito más soportable. Livia abría todos los días, llegaba antes que el sol terminara de acomodarse. Tenía esa disciplina de quien aprendió que si se afloja, el mundo se la come. Subía la cortina metálica con los brazos tensos, sacudía el tapete de la entrada, prendía la cafetera industrial como si fuera un corazón que había que mantener latiendo. Luego la música bajita, boleros, algo de jazz viejo, una playlist que el señor Ramiro llamaba para que la gente se acuerde de respirar. El señor Ramiro, dueño del lugar, era un hombre de manos grandes y voz suave. Tenía la paciencia de quien ha visto muchas despedidas y aún decide quedarse. A veces se sentaba detrás del mostrador a encuadernar libros que llegaban rotos. Otras solo miraba la calle con esa tristeza tranquila de los que ya no se sorprenden. «Llegaste temprano, hija», le dijo esa mañana sin voltear mientras acomodaba unas novelas en la vitrina. «Como siempre, don», respondió Livia amarrándose el delantal. Su voz no pedía nada, solo estaba. Livia no era de las que llaman la atención sin querer, era lo contrario. La gente la notaba después, cuando ya les había resuelto algo. Tenía ojos atentos, como si todo el tiempo estuviera registrando detalles que otros ignoraban. Manos temblorosas, miradas que se esconden, la manera en que alguien aprieta el celular cuando miente. No por chismosa, por sobrevivencia. La vida simple, a veces, te entrena a leer entre líneas. A las 9, Nina apareció como siempre, un torbellino con café en mano y carcajada lista, maquillada con prisa, uñas pintadas de un rojo que parecía una opinión. «Buenos días a la mujer que se enamora de puro dolor emocional», dijo Nina, entrando y saludando al mundo como si el mundo fuera su público. Livia soltó una sonrisa pequeña, de esas que no se dan para lucir, sino para agradecer. «Buenos días a la mujer que se mete en todo aunque nadie la invite. Ay, por favor, si yo no me meto, ¿quién te salva de tu propio silencio?». Nina se recargó en el mostrador y bajó la voz. «¿Ya viste que hoy hay curso en el salón de arriba? Lo de ansiedad y hábitos. Arriba, en el pequeño espacio que el umbral prestaba para talleres, se juntaba gente que quería aprender algo. Escritura, meditación, finanzas básicas, terapia grupal. El señor Ramiro decía que la vida es muy dura para vivirla sin comunidad». «Sí», dijo Livia, «pusieron la lista desde ayer, va a estar lleno». Nina bebió un sorbo y la miró con esa mezcla de cariño y molestia que solo una amiga real se permite. «¿Y tú? ¿Vas a entrar o vas a hacer como que no te interesa nada?». Livia fingió acomodar cucharitas para no responder de inmediato. «Tengo trabajo». «Siempre tienes trabajo». «¿Y tu vida?». Livia no contestó, no porque no tuviera respuesta, sino porque le daba vergüenza la verdad, que su vida se le había vuelto una sucesión de turnos, dependientes de luego, un luego que ya duraba años. La mañana avanzó con su rutina, pedidos, monedas, gente que llegaba con cara de lunes, aunque fuera miércoles. Un señor mayor pidió lo de siempre y dejó propina como si quisiera pedir perdón por existir. Una chica en uniforme escolar lloró en el baño y salió fingiendo que nada. Livia lo notó, como siempre, y le puso una galleta extra en la charola sin decir nada. A veces la ayuda más grande era no hacer preguntas. A las 11:30 sonó la campanita de la puerta con un tintineo distinto. No más fuerte, no más agudo, distinto, como si el aire hubiera cambiado de densidad. Entró un hombre. No traía escoltas. No traía reloj ostentoso, no traía esa vibra de «mírenme», pero su presencia ocupó el lugar como una sombra elegante. Alto, hombros rectos, ropa simple, pero cara de esas que no gritan marca, la susurran.
Su rostro estaba ligeramente cubierto con una gorra y lentes oscuros, como quien quiere pasar desapercibido sin saber cómo se hace eso. Livia lo miró solo un segundo, y en ese segundo algo se acomodó en su pecho, una alerta que no sabía explicar. El hombre caminó hacia el mostrador con una calma calculada. No era calma natural, era disciplina, la calma de quien aprendió a no mostrar nada porque mostrar cuesta. Buenos días, dijo. Su voz era grave, controlada, sin agresividad pero tampoco suave. Un tono que no pedía permiso. Buenos días, respondió Livia, profesional, neutra, como se le habla a cualquier cliente. Él se quedó observando el menú escrito con tiza en una pizarra. Alzó la vista apenas, como si quisiera mirar sin ser visto. Livia sintió que la estaba midiendo, no con deseo, sino con atención genuina, y eso la incomodó más que cualquier coqueteo barato. ¿Qué me recomienda?, preguntó él, como si la pregunta tuviera peso. Nina detrás levantó una ceja divertida. Era su deporte favorito, detectar historias ajenas. Livia no sonrió, no porque fuera grosera, sino porque no regalaba sonrisas, las administraba. Depende. Si quiere algo dulce, el capuchino con canela. Si viene cansado, americano doble. Si viene con ganas de quedarse, el chai. Él pareció registrar cada palabra como si quedarse fuera un verbo peligroso. El chai, dijo sin dudar, y luego después de una pausa mínima. ¿Y un pan? ¿El que huele a casa? Livia miró la vitrina y supo a cuál se refería. Concha recién horneada, tibia, humilde. La concha no era de lujo, era de barrio. Y que él la pidiera así, con esa frase, le hizo algo raro, una punzada de ternura que ella aplastó al instante. Sí, Concha. Mientras preparaba la orden, el hombre se quitó los lentes apenas y Livia alcanzó a ver sus ojos, oscuros, cansados, como si llevaran días sin dormir, o como si llevaban años sin descanso real. Le dio el ticket y él pagó en efectivo. Billetes bien doblados, no le sobró nada, no por falta de dinero, sino por control, por hábito, como alguien que no confía en que el mundo vaya a ser amable. Gracias, dijo él. De nada. Livia le pasó su bebida. Él no se fue a una mesa cualquiera. Eligió la que estaba al fondo, junto a la estantería de libros de poesía. Se sentó de espaldas a la pared, con vista a la puerta. No era casualidad. Era estrategia. Nina se acercó a Livia con una sonrisa que ya traía chisme. Amiga, ese hombre trae cara de problema caro. Es un cliente, dijo Livia seca. Ajá, y yo soy monja. ¿Ya viste cómo te miró? Como si fueras un lugar seguro. Livia siguió limpiando una jarrita como si ahí estuviera la salvación. No inventes. Pero la realidad es que lo notó demasiado. El hombre abrió un libro al azar. Fingía leer, no leía. A cada rato levantaba la vista hacia el movimiento del café, hacia la calle, hacia el techo, como si estuviera buscando algo, o esperando que algo lo encontrara. En un momento, el señor Ramiro salió del cuarto de atrás y lo vio. Sus pasos se frenaron un segundo, casi imperceptible, como si reconociera una energía más que un rostro. ¿Todo bien, joven?, preguntó el señor. Ramiro, con cortesía cuidadosa. El hombre levantó la mirada y por primera vez algo se quebró en su control. Un microgesto, un cansancio que no alcanzó a esconder. Sí, gracias, respondió y volvió al libro. Livia se quedó pensando en esa grieta, en esa pequeña derrota en los ojos. Al mediodía el salón de arriba empezó a llenarse por el taller. Subían personas con cuadernos, botellas de agua, caras tensas. Livia escuchó fragmentos. Me cuesta dormir. Me siento sola, no puedo parar la mente. Palabras que parecían ajenas, pero le rozaban la piel como si hablaran de ella. Entonces, el hombre del fondo se levantó, subió las escaleras sin pedir permiso, como si ya supiera que tenía derecho a estar ahí, o como si no supiera cómo pedirlo. Livia lo siguió con la mirada inquieta. Nina se dio cuenta. ¿Ves? Problema caro. Y tú, con cara de que vas a querer ayudar. No es mi asunto, dijo Livia, pero su voz ya no sonaba tan firme. Minutos después, él bajó. Traía una hoja en la mano, como si hubiera anotado algo. Se acercó al mostrador otra vez.
esta vez sin lentes, sin gorra, como si hubiera decidido que esconderse era peor. Disculpa, dijo y bajó la voz. ¿El taller es abierto? ¿Puedo entrar aunque no esté inscrito? Esa pregunta tan simple fue lo que lo humanizó por completo. Un hombre con esa presencia pidiendo permiso como un niño. Livia tragó saliva. Podría decirle que no, podría decirle que sí, pero con reglas. Podría ignorar el temblor mínimo en su mano. Eligió lo que siempre elegía, la verdad más útil. Si hay espacio, sí, pero es un grupo. Hay gente sensible, se pide respeto y discreción. Él asintió despacio. Discreción, repitió como si fuera una palabra amarga. Hubo un silencio. Él la miró con algo que no era seducción, era necesidad, una necesidad que le daba vergüenza. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Livia dudó. No le gustaban las preguntas personales, pero algo en él no se sentía invasivo. Se sentía perdido. Livia. Él repitió el nombre en voz baja, como si lo probara en la boca. Livia, gracias. Luego, antes de irse, dejó una propina demasiado alta. No por arrogancia, por disculpa anticipada, por algo que aún no pasaba, pero que parecía inevitable. Livia tomó el billete, lo miró y sintió un escalofrío. No por el dinero, por lo que ese gesto decía. Yo sé que mi presencia complica las cosas, pero igual estoy aquí. Cuando él salió, el aire del café volvió a ser normal, pero Livia ya no lo era. Nina, con esa sonrisa de quien ya huele tormenta, se inclinó hacia ella. Dime que no te vas a meter. Livia miró la puerta por donde él se fue y por primera vez en mucho tiempo sintió algo más fuerte que el cansancio. Una curiosidad peligrosa, una inquietud que le abría una rendija en la rutina. No sé, susurró. Y el no sé fue lo más honesto que había dicho en meses. La tarde cayó sobre Ciudad de México con esa luz dorada que no perdona. Ilumina lo bonito, pero también lo cansado. En el umbral, la hora pico tenía un ritmo propio. Tazas chocando, cucharitas tintineando, una fila que avanzaba con paciencia mexicana y desesperación universal. Livia seguía moviéndose como si nada, como si su mundo no hubiera cambiado por la forma en que un desconocido pronunció su nombre, como si no hubiera sentido esa grieta en el aire cuando él preguntó si podía entrar al taller. Pero por dentro, algo le caminaba lento por el pecho, como una idea que no terminaba de formarse. Nina, por supuesto, no pensaba dejarla en paz. Oye, ¿y si era actor?, dijo con tono casual, pero ojos afilados. O cantante, o esos empresarios que salen en revistas, ¿cómo se llaman? Los hombres del año, los más deseados, los más no sé qué. Livia acomodó una torre de libros que nadie iba a comprar esa semana. Era un cliente. Punto. Era un cliente con cara de me han querido por cosas que no soy. Eso no es cualquier cliente. Livia apretó la mandíbula. Tenía la costumbre de no meterse donde no la llamaban, de no imaginar historias donde solo había rutina. La imaginación, en su vida, era un lujo caro. Arriba, el taller avanzaba. Se escuchaban voces amortiguadas por el techo bajo. La facilitadora hablando de ansiedad, de hábitos, de cómo el cuerpo aprende a vivir alerta aunque ya no haya peligro. Livia alcanzó a escuchar una frase que se le quedó clavada. A veces no estás triste, estás cansado de sostenerte. Livia sintió un golpe en el estómago, como si alguien hubiera hablado de ella sin verla. El señor Ramiro salió del cuarto trasero con una charola de panes. Sube esto, hija, le dijo a Livia, y hizo una pausa. Si ves a alguien incómodo allá arriba, nomás que sepa que aquí no lo juzgamos. Livia lo miró extrañada. ¿A quién? El señor Ramiro no respondió. Solo la miró con esa calma vieja que a veces da miedo porque parece que lo sabe todo. Livia subió la escalera con la charola en las manos. Cada escalón crujía como si confesara secretos. Al llegar, la puerta estaba entornada. Se asomó apenas. Había unas 15 personas sentadas en círculo, mujeres con ojeras, hombres con manos inquietas, jóvenes con mirada perdida, gente normal, de barrio, de oficina, de vida apretada. Y entre ellos, como una pieza fuera de lugar, estaba él. Ya no llevaba gorra, ni lentes.
La luz del salón le caía directo en la cara y aún así no parecía buscar esconderse, solo parecía resistir. Livia lo reconoció por la postura, espalda contra la silla, manos entrelazadas, como quien está listo para defenderse de una pregunta que aún no le hacen. Pero lo que la detuvo fue otra cosa, la manera en que escuchaba. No escuchaba para responder, escuchaba como si por fin hubiera encontrado un idioma que no fuera el de los flashes y las entrevistas. La facilitadora hablaba. Hoy vamos a nombrar algo que cuesta, dijo con voz suave, la vergüenza. Porque a veces lo que nos ahoga no es el problema, es el miedo de que los demás lo sepan. El hombre tragó saliva. Livia lo vio, un movimiento mínimo, pero real. Ella entró con la charola sin interrumpir. Dejó los panes en una mesa lateral. Su mirada se cruzó con la de él y el mundo se volvió pequeño por un segundo. Él no sonrió, no intentó impresionarla. Solo la miró como si le agradeciera que existiera un lugar donde nadie lo estuviera evaluando. Al bajar, Livia sintió que traía en el pecho un secreto que no era suyo. En el mostrador, Nina seguía con el teléfono en mano, deslizando, buscando, investigando como si fuera su vocación. Mira, mira, murmuró. No, no puede ser. Livia ni la miró. ¿Qué? Nina levantó la pantalla. Tenía los ojos grandes, como si acabara de ver un fantasma. Pero no era sobrenatural, era peor, era real. En la pantalla un artículo reciente, una foto que ocupaba medio portal. Un hombre con traje oscuro entrando a un evento rodeado de cámaras. Era él, la misma mandíbula tensa, la misma mirada de cansancio controlado. Titular: Gael Villaseñor rompe el silencio tras el escándalo. No me voy a esconder. Livia sintió que el piso se le iba por debajo. El café se volvió ruido. Las tazas se volvieron lejos. ¿Gael? ¿Qué? Su voz salió baja, como si decirlo fuera peligroso. Villaseñor, susurró Nina. Amiga, es él, el de las noticias, el dueño de medio país, literal. Mira, deslizó hacia abajo. Empresas, fundaciones, premios. Y se quedó viendo otra nota. Y un escándalo bien pesado con su papá. Y con su ex. Y con... Ay no, está lleno de cosas. Livia devolvió el teléfono como si quemara. No, sí, no puede ser. Nina, por primera vez, no estaba burlona. Estaba seria. Te juro que sí. Y si está aquí, en este café, es porque quiere desaparecer o porque no tiene a dónde ir sin que lo sigan. Livia miró hacia la escalera. Arriba el taller seguía. La voz de la facilitadora flotaba como humo. Cuando el mundo te mira, a veces te vuelves invisible para ti mismo. Livia sintió una mezcla de cosas que no quería sentir. Indignación por la mentira involuntaria, miedo de lo que eso atraería y una tristeza que no tenía permiso de existir. Porque, ¿quién era ella para sentirse triste por un hombre que tenía todo? Nina bajó la voz, conspirativa. Oye, ¿y tú no sabías? Eso es lo más... Sonrió un poquito. Eso es lo más bonito. Livia la fulminó con la mirada. No es bonito, Nina. Es un problema. ¿Por qué? Livia respiró hondo, como si tuviera que justificar su propio cuerpo. Porque ese tipo de gente no entra a tu vida y ya. Entra y todo se vuelve un show. Y yo no tengo espacio para eso. Nina iba a responder, pero la campanita de la puerta sonó de nuevo y ahí estaba, Gael bajando las escaleras. Su cara estaba distinta, no por alegría, por exposición, como si el taller le hubiera arrancado algo sin pedir permiso. Se acercó al mostrador con calma, pero sus ojos iban directo a Livia, como si buscara una señal. ¿Puedo pedir otro chai?, preguntó. Livia sintió el impulso de ser la misma de siempre, la que atiende sin involucrarse, pero su cabeza estaba llena de fotos, titulares, rumores, un mundo que no era el suyo. Claro, dijo, y empezó a preparar la bebida. Sus manos temblaron apenas. Gael lo notó, su mirada se estrechó, alerta. ¿Todo bien? Livia se quedó quieta un segundo. Nina, a un lado, aguantaba la respiración, como si estuviera viendo un capítulo de telenovela en vivo. Sí, mintió Livia, solo mucho trabajo.
Gael no le creyó, no porque fuera desconfiado, porque conocía el lenguaje de la evasión. Él vivía rodeado de eso. No te quiero incomodar, dijo más bajo. Si es demasiado, me voy. Esa frase, tan simple, le pegó a Livia como un golpe en el pecho. Me voy, como si estuviera acostumbrado a no pertenecer ni siquiera en un lugar donde nadie lo conoce. Livia apretó la taza con fuerza. No es eso, dijo, pero su voz salió más fría de lo que quiso. Solo, aquí viene gente tranquila, gente que no quiere problemas. Gael se quedó inmóvil. La palabra problemas se quedó suspendida entre ellos como una amenaza. ¿Problemas?, repitió, no ofendido, herido. Livia tragó saliva. Sus ojos se desviaron hacia la pantalla del celular de Nina, todavía abierta con su cara emportada. Gael siguió la dirección de su mirada y lo entendió. No necesitó ver el titular completo, solo la foto fue suficiente. Su mandíbula se tensó. Su respiración cambió. Ya sabes quién soy, dijo sin dramatismo, como quien se rinde a un hecho inevitable. Livia se obligó a mirarlo. ¿Sí? La palabra cayó seca, una piedra. Gael sostuvo su mirada. Por primera vez, su control se rompió en una grieta visible. Yo no, empezó y se detuvo, como si hubiera dicho esa frase 1000 veces y nunca funcionara. Yo solo quería un lugar. Livia sintió compasión, y esa compasión fue lo que más la asustó, porque la compasión abre puertas. Aquí no es, dijo sin levantar la voz, sin espectáculo, pero con una firmeza que le dolió a ella misma. No para ti, no para mí. Gael la miró como si le acabaran de confirmar una condena que ya sospechaba. Entiendo, dijo, pagó. Dejó el dinero exacto. Esta vez no dejó propina. Y cuando se dio la vuelta para irse, Livia sintió un vacío inmediato. No porque lo quisiera, porque la vida, cuando te roza algo verdadero, ya no vuelve a ser igual de anestesiada. En la puerta, Gael se detuvo un segundo. No miró atrás, solo habló hacia el aire con una voz que parecía más humana que famosa. Gracias por no fingir, dijo, y se fue. El silencio que dejó fue más fuerte que cualquier escándalo. En el umbral, las tazas seguían chocando, la gente seguía pidiendo café, el mundo seguía girando, pero Livia se quedó quieta, con la sensación de que había hecho lo correcto, y aún así, algo adentro se había roto. Nina se acercó despacio. Amiga, susurró. ¿Qué hiciste? Livia miró la puerta cerrada, sintió el miedo de no pertenecer a ese mundo, y al mismo tiempo, el miedo de haber rechazado algo que quizá era real. Lo que tenía que hacer, dijo, pero ni ella se creyó. Durante 2 días, Gael no volvió. El umbral siguió funcionando como siempre, pero Livia sentía que algo había quedado mal acomodado, como un libro devuelto al estante equivocado. Atendía mesas, limpiaba tazas, subía y bajaba escaleras, y aún así, su mente regresaba una y otra vez al mismo punto. La forma en que él dijo solo quería un lugar sin victimismo, sin reproche, como una verdad desnuda. El señor Ramiro lo notó al segundo día. Él siempre notaba esas cosas. Cuando alguien se va y deja ruido, dijo mientras cerraba la caja, no siempre es porque hizo daño, a veces es porque tocó algo que ya estaba flojo. Livia no respondió, no porque no entendiera, sino porque entenderla la obligaba a mirarse. Esa tarde, Tomás llegó antes de lo habitual. Tomás era cliente frecuente desde hacía meses. 30 y tantos, camisa sencilla, sonrisa honesta. Ingeniero en una empresa mediana, café americano sin azúcar, conversación fácil. De esos hombres que no prometen fuegos artificiales, pero sí estabilidad. Normal, seguro, visible. ¿Todo bien, Livia?, preguntó mientras ella le servía. Te noto ida. Ella dudó. Con Tomás no había máscaras. Nunca las había necesitado. Sí, solo cansada. Él sonrió con comprensión. Si un día quieres descansar, yo invito al café. Sin compromiso. Esa frase, sin compromiso, le dio una calma inmediata. Una calma peligrosa. Porque el compromiso, aunque cansara, también significaba presencia. Nina apareció detrás del mostrador, evaluando la escena como jueza silenciosa. Tomás, ¿te quedas al evento de lectura hoy?,
preguntó exageradamente casual. Si Livia se queda así, respondió él, mirándola directo. Livia sintió una punzada de culpa que no correspondía a ninguna falta concreta, solo contraste. Esa noche, cuando cerraban, el celular de Nina vibró. No, no puede ser, murmuró. Livia ya conocía ese tono. ¿Ahora qué? Nina levantó el teléfono. Un video, tendencia número 1. Gael entrando a un hospital público rodeado de cámaras. Titular flotante. Gael Villaseñor anuncia donación millonaria y cambio de imagen tras polémica. Livia sintió un nudo en el estómago. ¿Cambio de imagen?, repitió amarga. Amiga, dijo Nina bajando la voz, esto no es casualidad. Mira la hora, mira el ángulo, esto es control total. Livia no respondió. Algo en ella se resistía a reducirlo a una estrategia, pero la evidencia era ruidosa. Esa noche, ya en casa, Livia no pudo dormir. El ventilador giraba sin aliviar el calor, la ciudad no callaba. Pensó en su vida, en lo pequeña que era, en lo predecible y en lo segura. Pensó en Gael, en su presencia contenida, en esa manera de pedir permiso, incluso cuando el mundo se lo debía todo. Y pensó en una pregunta que no la dejaba. ¿Y si él nunca había tenido un lugar donde no fuera Gael Villaseñor? Al tercer día volvió. No entró como antes. Esta vez la puerta se abrió con tensión. Afuera, un coche oscuro estacionado. Nadie bajó, pero estaba ahí, la sombra del mundo que lo seguía. Gael entró sin gorra, sin lentes, expuesto, decidido. El café se silenció apenas, no porque lo reconocieran todos, sino porque su energía venía distinta. Menos defensa, más urgencia. Livia lo vio de inmediato. Su cuerpo reaccionó antes que su razón. No deberías estar aquí, dijo. Apenas se acercó, Gael asintió. Lo sé, pero necesito hablar contigo. Solo 5 minutos. Nina apareció como por instinto. 5 minutos no existen, dijo. O son 0 o son una vida. Gael la miró con respeto. Entonces prometo no tomar más de lo que me den. Livia cerró los ojos un segundo. Sabía que negarse no la protegería, solo la dejaría con la duda. ¿Salimos?, dijo. Aquí no. Caminaron hasta la esquina. El ruido de la ciudad los envolvió como escudo. El coche oscuro seguía a distancia. No te voy a pedir que confíes, empezó Gael. Solo que entiendas algo. Livia cruzó los brazos. Entender no cambia quién eres. Lo sé, respondió. Pero sí cambia quién puedo ser contigo. Esa frase le pegó más fuerte de lo que esperaba. Todo lo que viste, continuó él. Las noticias, las donaciones, las fotos, no son mentira, pero tampoco son toda la verdad. Yo no entré a tu café buscando esconderme. Entré porque ahí nadie me miró como una marca. Livia apretó los labios. Yo no quiero ese mundo, Gael. No quiero cámaras. No quiero aprender a dudar de las intenciones. Y yo no quiero seguir viviendo como si todo fuera una transacción, dijo él con una honestidad que ya no sabía esconder. Por eso me dolió cuando me dijiste que aquí no era. Silencio. El tráfico pasó. Una sirena lejana, un vendedor ambulante gritó ofertas que nadie escuchó. Me alejé, dijo Livia, porque no sé pertenecer a algo tan grande sin desaparecer yo. Gael la miró con una intensidad quieta. Y yo me acerqué porque, por primera vez, algo pequeño me hizo sentir completo. Esa fue la reviravolta, no un grito, no un escándalo, una verdad incómoda. Ambos estaban en peligro, pero por razones opuestas. En ese momento, Elena bajó del coche, tacones firmes, traje claro, sonrisa medida. La mujer que controlaba el relato. Gael, dijo sin mirar a Livia, tenemos que irnos. Esto no estaba en la agenda. Luego miró a Livia por primera vez. No con odio, con cálculo. Encantada, añadió. Soy Elena. Livia sostuvo su mirada y entendió, con una claridad fría, que ese no era solo un romance imposible. Era una elección entre verdad y apariencia, entre quedarse pequeña para sobrevivir o arriesgarse a ser vista. Gael dio un paso atrás, no hacia Elena, hacia Livia. No te voy a perseguir, dijo, pero tampoco voy a fingir que no existes. Elena frunció apenas el ceño. El control se le resbalaba.
Livia sintió miedo y debajo algo nuevo, dignidad. Entonces no finjas, respondió, pero entiende que si vuelves no será como Gael Villaseñor. Gael asintió, será como yo, y por primera vez esa promesa no sonó a fantasía, sino a riesgo real. El día después de la esquina, Ciudad de México amaneció con un cielo blanco, de esos que no prometen lluvia pero igual te dejan la piel húmeda. En el umbral, el olor a café siguió siendo el mismo, pero para Livia todo olía a advertencia. No era paranoia, era intuición. Desde temprano notó detalles nuevos. Un coche gris estacionado demasiado tiempo frente al local, una mujer con lentes oscuros que no entró, pero miró el interior como si contara salidas. El celular de Nina vibrando con notificaciones de páginas de chismes. Amiga, dijo Nina, con el pulgar deslizando frenético. Ya hay teorías, ya hay misteriosa joven en comentarios. Livia sintió que la garganta se le apretaba. No tomaron fotos, no necesitan. Con ese mundo basta con que alguien invente. Y lo peor, Nina levantó la mirada, es que Elena ya te vio y esa mujer no ve. Esa mujer archiva. El señor Ramiro, que escuchaba en silencio mientras limpiaba una cafetera, dejó el trapo y habló. Cuando los poderosos miran un lugar como este, hija, lo convierten en escenario aunque uno nunca lo haya pedido. Livia tragó saliva. Quiso decir que no iba a dejar que eso pasara, pero en el fondo sabía que su voluntad no era el único ingrediente. A media mañana, Tomás llegó con su rutina de siempre. Americano sin azúcar, sonrisa tranquila y una bolsa de pan dulce como si quisiera alegrar el día sin preguntar por qué estaba oscuro. Te traje esto, dijo, para que no se te olvide comer. Livia lo miró y se sintió culpable otra vez. Tomás era sencillo, transparente. En su mundo, los problemas tenían soluciones pequeñas. Descanso, plática, una caminata. Con Gael, los problemas venían con puertas giratorias y manos invisibles. Gracias, dijo ella intentando sonar normal. Tomás se recargó en el mostrador. ¿Y qué onda con tu cara?, preguntó bajando la voz. Parece que te cargaron un edificio en la espalda. Livia iba a mentir. Era su reflejo, pero el cansancio le ganó. Solo cosas. Tomás la miró fijo, con esa calma que no presiona pero sostiene. Si un día quieres hablar, aquí estoy. No me asusta tu cosas. Nina, desde atrás, hizo una mueca como diciendo, este sí es material de novio decente. Livia no tuvo fuerzas para reír. Pasado el mediodía, el taller de arriba empezó de nuevo. La facilitadora había propuesto un ejercicio de respiración. El salón se llenó de silencios largos. Livia subió con una jarra de agua y esta vez notó algo que el día anterior se le había escapado. Gael había dejado de ser un visitante. La gente del grupo lo saludaba con la cabeza, con pequeños gestos de aceptación. Había una señora que le ofrecía asiento, un chico nervioso que le sonreía. El círculo, sin saberlo, estaba haciendo lo que el mundo nunca le hacía a Gael, tratarlo como humano. Pero Gael no estaba ahí. Livia bajó con el corazón apretado. Parte de ella se sintió aliviada. Otra parte, absurdamente, se sintió abandonada. A las 2 de la tarde la puerta se abrió y el aire cambió. Gael entró sin prisa, con la misma ropa sobria, pero con otro peso en los hombros. No venía buscando esconderse, venía buscando cumplir. Se acercó al mostrador con una bolsa de papel en la mano. Traje algo, dijo. Livia lo miró con recelo. ¿Qué es? Libros. Para el taller. Le mostró la bolsa. No nuevos, usados. Los compré en un tianguis. Hizo una pausa. No quiero que esto parezca un gesto de dinero. Solo quiero aportar sin romper nada. Esa frase le apretó el pecho a Livia, porque era exactamente lo que a ella le daba miedo, que su presencia rompiera cosas. El señor Ramiro se acercó con paso lento. Aquí los libros siempre son bienvenidos, dijo mirando la bolsa. Pero la gente depende de cómo se les mire. Gael asintió, serio. Lo entiendo. Livia tomó la bolsa. Sus dedos rozaron los de Gael apenas. Un contacto mínimo. Y aún así, fue suficiente para que ambos se quedaran quietos un segundo.
como si sus cuerpos hubieran dicho algo que la boca no podía. No deberías venir tanto, susurró ella sin dureza. Con miedo, Gael la miró. Sus ojos tenían una mezcla de cansancio y determinación. Si dejo de venir cuando algo me importa, entonces gano yo, pero pierde lo único real que he encontrado. Livia no supo qué responder. La verdad era que ese real sonaba bonito, pero también era un riesgo que ella no había elegido. Nina, por supuesto, no se aguantó. Oye, Gael, soltó cruzándose de brazos. Solo para estar claros, si tú vienes aquí y se arma el circo, la que se quema es ella, no tú. A ti te vuelven tendencia y mañana sale otra nota. Pero ella vive aquí. Gael no se ofendió, bajó la mirada. Esa fue su respuesta más honesta. Lo sé, dijo. Por eso vine solo, sin cámaras, sin nada. Y por eso quiero pedirte algo, Livia. Livia sintió el estómago caer. ¿Qué? Gael respiró hondo, como si le costara. Déjame hacer esto bien, a tu ritmo, sin que tengas que entrar a mi mundo. La miró fijo. Yo soy el que tiene que aprender a estar en el tuyo. El silencio pesó. En el fondo, una licuadora sonó. Un cliente pidió un latte con leche de avena. La vida seguía. Livia sintió que esa propuesta era peligrosamente sensata, porque no le pedía sacrificarse, le pedía permitirse, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió otra vez y entró Elena, sin prisa, como si el umbral fuera una extensión natural de su oficina. Traía un folder delgado, celular en mano, sonrisa profesional, el tipo de sonrisa que se usa cuando se va a cortar algo sin mancharse. Gael, dijo, con voz baja pero firme, necesito un minuto, a solas. Gael no se movió. No, Elena parpadeó sorprendida por la negativa. No es un capricho, es una crisis. Su mirada se deslizó hacia Livia. Y ella no tiene por qué estar en medio. Livia sintió un golpe de rabia, no por celos, por paternalismo, por esa idea de que la estaban protegiendo como si fuera un objeto frágil. Yo estoy justo aquí, dijo Livia con calma helada, y escucho perfecto. Elena sonrió un poco más, sin calidez. Claro, perdón, se acomodó el cabello. Solo estoy pensando en consecuencias. Gael dio un paso adelante, el cuerpo tenso. Las consecuencias ya existen, Elena. Tú solo las maquillas. Elena sostuvo la mirada, y por primera vez se vio algo debajo del control. Irritación. No es maquillaje, es supervivencia. Bajó la voz. La junta directiva está furiosa. Hay gente presionando. ¿Y hay fotos? Miró el celular. Fotos de ti entrando aquí. No las tomó prensa. Las tomó alguien y ya están circulando. Livia sintió que el aire se le iba. ¿Fotos? Susurró. Nina se acercó con el cuerpo alerta. ¿Cómo que fotos? Elena levantó una ceja. Porque ustedes creen que la privacidad existe, pero no existe cuando alguien es una marca. Gael apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? Elena abrió el folder y sacó una hoja. No la mostró por completo, solo la inclinó hacia él. Quiero que dejes de venir, ya. Luego miró a Livia. Y quiero que esto se cierre antes de que se convierta en una historia que nadie controle. Livia sintió como el miedo se le transformaba en algo más duro. ¿Controlar qué? ¿Mi vida? Elena se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. No, querida, controlar la narrativa, porque la narrativa es lo único que protege. Gael respiró hondo y entonces hizo algo que Livia no esperaba. Se giró hacia ella, no hacia Elena, y habló con una sinceridad sin escudo. ¿Qué quieres tú?, preguntó. La pregunta no era romántica, era una entrega. Una decisión puesta en manos de alguien que no tenía poder, salvo el de decir la verdad. Livia miró a Gael, luego a Elena, luego a Nina, luego al señor Ramiro. Sintió que el café entero contenía la respiración sin saber por qué, y en medio de ese instante, la puerta se abrió otra vez. Entró Tomás. Traía el mismo rostro amable, pero su mirada se clavó en Gael, en Elena, en Livia. Vio tensión, vio dinero. Vio un mundo que no entendía, y algo en él se encendió, celos, pero no de posesión, de preocupación, de miedo a que Livia se perdiera en algo que no era ella. ¿Todo bien aquí?, preguntó Tomás acercándose.
Livia sintió que el suelo se partía en dos: el mundo normal, seguro, donde ella sabía existir, y el otro, brillante y peligroso, donde cada gesto se volvía noticia. Gael no miró a Tomás con desprecio. Lo miró como si lo entendiera, como si supiera que ese hombre representaba lo que él jamás podría darle: normalidad. Elena, en cambio, sonrió porque vio la grieta, vio el triángulo, vio el drama. Y Livia, en el centro, entendió que la guerra real no era contra Elena, ni contra la prensa, ni contra el dinero. Era contra el miedo interno que le decía: tú no perteneces a nada que brille. El día después de la esquina, Ciudad de México amaneció con un cielo blanco, de esos que no prometen lluvia pero igual te dejan la piel húmeda. En el umbral, el olor a café siguió siendo el mismo, pero para Livia todo olía a advertencia. No era paranoia, era intuición. Desde temprano notó detalles nuevos: un coche gris estacionado demasiado tiempo frente al local, una mujer con lentes oscuros que no entró, pero miró el interior como si contara salidas, el celular de Nina vibrando con notificaciones de páginas de chismes. «Amiga», dijo Nina, con el pulgar deslizando frenético. «Ya hay teorías, ya hay misteriosa joven en comentarios». Livia sintió que la garganta se le apretaba. No tomaron fotos, no necesitan. Con ese mundo basta con que alguien invente. ¿Y lo peor? Nina levantó la mirada. Es que Elena ya te vio, y esa mujer no ve. Esa mujer archiva. El señor Ramiro, que escuchaba en silencio mientras limpiaba una cafetera, dejó el trapo y habló. Cuando los poderosos miran un lugar como este, hija, lo convierten en escenario aunque uno nunca lo haya pedido. Livia tragó saliva. Quiso decir que no iba a dejar que eso pasara, pero en el fondo sabía que su voluntad no era el único ingrediente. A media mañana, Tomás llegó con su rutina de siempre: americano sin azúcar, sonrisa tranquila y una bolsa de pan dulce, como si quisiera alegrar el día sin preguntar por qué estaba oscuro. «Te traje esto», dijo, «para que no se te olvide comer». Livia lo miró y se sintió culpable otra vez. Tomás era sencillo, transparente. En su mundo, los problemas tenían soluciones pequeñas: descanso, plática, una caminata. Con Gael, los problemas venían con puertas giratorias y manos invisibles. «Gracias», dijo ella intentando sonar normal. Tomás se recargó en el mostrador. «¿Y qué onda con tu cara?», preguntó bajando la voz. «Parece que te cargaron un edificio en la espalda». Livia iba a mentir. Era su reflejo, pero el cansancio le ganó. «Solo cosas». Tomás la miró fijo, con esa calma que no presiona pero sostiene. «Si un día quieres hablar, aquí estoy. No me asusta tu cosas». Nina, desde atrás, hizo una mueca como diciendo: «Este sí es material de novio decente». Livia no tuvo fuerzas para reír. Pasado el mediodía, el taller de arriba empezó de nuevo. La facilitadora había propuesto un ejercicio de respiración. El salón se llenó de silencios largos. Livia subió con una jarra de agua y esta vez notó algo que el día anterior se le había escapado. Gael había dejado de ser un visitante. La gente del grupo lo saludaba con la cabeza, con pequeños gestos de aceptación. Había una señora que le ofrecía asiento, un chico nervioso que le sonreía. El círculo, sin saberlo, estaba haciendo lo que el mundo nunca le hacía a Gael: tratarlo como humano. Pero Gael no estaba ahí. Livia bajó con el corazón apretado. Parte de ella se sintió aliviada. Otra parte, absurdamente, se sintió abandonada. A las 2 de la tarde la puerta se abrió y el aire cambió. Gael entró sin prisa, con la misma ropa sobria, pero con otro peso en los hombros. No venía buscando esconderse, venía buscando cumplir. Se acercó al mostrador con una bolsa de papel en la mano. «Traje algo», dijo. Livia lo miró con recelo. «¿Qué es?» «Libros, para el taller». Le mostró la bolsa. «No nuevos, usados. Los compré en un tianguis». Hizo una pausa. «No quiero que esto parezca un gesto de dinero. Solo quiero aportar sin romper nada». Esa frase le apretó el pecho a Livia, porque era exactamente lo que a ella le daba miedo: que su presencia rompiera cosas. El señor Ramiro se acercó con paso lento.
Aquí los libros siempre son bienvenidos, dijo mirando la bolsa. Pero la gente depende de cómo se les mire. Gael asintió, serio. Lo entiendo. Livia tomó la bolsa. Sus dedos rozaron los de Gael, apenas. Un contacto mínimo. Y aún así, fue suficiente para que ambos se quedaran quietos un segundo, como si sus cuerpos hubieran dicho algo que la boca no podía. No deberías venir tanto, susurró ella sin dureza. Con miedo, Gael la miró. Sus ojos tenían una mezcla de cansancio y determinación. Si dejo de venir cuando algo me importa, entonces gano yo, pero pierde lo único real que he encontrado. Livia no supo qué responder. La verdad era que ese real sonaba bonito, pero también era un riesgo que ella no había elegido. Nina, por supuesto, no se aguantó. Oye, Gael, soltó cruzándose de brazos. Solo para estar claros, si tú vienes aquí y se arma el circo, la que se quema es ella, no tú. A ti te vuelven tendencia y mañana sale otra nota. Pero ella vive aquí. Gael no se ofendió, bajó la mirada. Esa fue su respuesta más honesta. Lo sé, dijo. Por eso vine solo, sin cámaras, sin nada. Y por eso quiero pedirte algo, Livia. Livia sintió el estómago caer. ¿Qué? Gael respiró hondo, como si le costara. Déjame hacer esto bien, a tu ritmo, sin que tengas que entrar a mi mundo. La miró fijo. Yo soy el que tiene que aprender a estar en el tuyo. El silencio pesó. En el fondo, una licuadora sonó. Un cliente pidió un latte con leche de avena. La vida seguía. Livia sintió que esa propuesta era peligrosamente sensata, porque no le pedía sacrificarse, le pedía permitirse, pero antes de que pudiera responder, la puerta se abrió otra vez, y entró Elena, sin prisa, como si el umbral fuera una extensión natural de su oficina. Traía un folder delgado, celular en mano, sonrisa profesional, el tipo de sonrisa que se usa cuando se va a cortar algo sin mancharse. Gael, dijo, con voz baja pero firme, necesito un minuto, a solas. Gael no se movió. No, Elena parpadeó sorprendida por la negativa. No es un capricho, es una crisis. Su mirada se deslizó hacia Livia, y ella no tiene por qué estar en medio. Livia sintió un golpe de rabia, no por celos, por paternalismo, por esa idea de que la estaban protegiendo como si fuera un objeto frágil. Yo estoy justo aquí, dijo Livia con calma helada, y escucho perfecto. Elena sonrió un poco más, sin calidez. Claro, perdón, se acomodó el cabello. Solo estoy pensando en consecuencias. Gael dio un paso adelante, el cuerpo tenso. Las consecuencias ya existen, Elena. Tú solo las maquillas. Elena sostuvo la mirada, y por primera vez se vio algo debajo del control. Irritación. No es maquillaje, es supervivencia. Bajó la voz. La junta directiva está furiosa. Hay gente presionando. ¿Y hay fotos? Miró el celular. Fotos de ti entrando aquí. No las tomó prensa. Las tomó alguien y ya están circulando. Livia sintió que el aire se le iba. ¿Fotos? Susurró. Nina se acercó con el cuerpo alerta. ¿Cómo que fotos? Elena levantó una ceja. Porque ustedes creen que la privacidad existe, pero no existe cuando alguien es una marca. Gael apretó la mandíbula. ¿Qué quieres? Elena abrió el folder y sacó una hoja. No la mostró por completo, solo la inclinó hacia él. Quiero que dejes de venir, ya. Luego miró a Livia. Y quiero que esto se cierre antes de que se convierta en una historia que nadie controle. Livia sintió como el miedo se le transformaba en algo más duro. ¿Controlar qué? ¿Mi vida? Elena se encogió de hombros como si fuera lo más obvio del mundo. No, querida, controlar la narrativa, porque la narrativa es lo único que protege. Gael respiró hondo y entonces hizo algo que Livia no esperaba. Se giró hacia ella, no hacia Elena, y habló con una sinceridad sin escudo. ¿Qué quieres tú?, preguntó. La pregunta no era romántica, era una entrega. Una decisión puesta en manos de alguien que no tenía poder, salvo el de decir la verdad. Livia miró a Gael, luego a Elena, luego a Nina, luego al señor Ramiro. Sintió que el café entero contenía la respiración sin saber por qué, y en medio de ese instante, la puerta se abrió otra vez. Entró Tomás. Traía el mismo rostro amable.
pero su mirada se clavó en Gael, en Elena, en Livia. Vio tensión, vio dinero, vio un mundo que no entendía, y algo en él se encendió, celos, pero no de posesión, de preocupación, de miedo a que Livia se perdiera en algo que no era ella. ¿Todo bien aquí?, preguntó Tomás acercándose. Livia sintió que el suelo se partía en dos, el mundo normal, seguro, donde ella sabía existir, y el otro, brillante y peligroso, donde cada gesto se volvía noticia. Gael no miró a Tomás con desprecio, lo miró como si lo entendiera, como si supiera que ese hombre representaba lo que él jamás podría darle: normalidad. Elena, en cambio, sonrió porque vio la grieta, vio el triángulo, vio el drama. Y Livia, en el centro, entendió que la guerra real no era contra Elena, ni contra la prensa, ni contra el dinero. Era contra el miedo interno que le decía: tú no perteneces a nada que brille. El silencio que siguió a la entrada de Tomás no fue largo, pero sí filoso. En el umbral, los sonidos cotidianos, la cafetera respirando, una silla arrastrándose, una página pasando, se volvieron más notorios, como si el lugar intentara convencer a todos de que nada estaba pasando. Pero algo estaba pasando, y Livia lo sentía en la piel. Tomás se acercó un paso más, sin agresividad, solo con esa presencia de quien protege lo que conoce. ¿Todo bien, Livia?, repitió, ahora mirándola directo. Te marqué y no contestaste. Livia abrió la boca, pero no le salió una frase completa. Quería decir sí, por costumbre. Quería decir no, por honestidad. Y entre ambos se le atoró el miedo. Elena aprovechó ese segundo de confusión con una precisión quirúrgica. «Qué bueno que llegó un amigo», dijo amable, como si estuviera felicitando a alguien. «Así no la dejamos sola con este tipo de situaciones. Este tipo de situaciones». Como si Livia fuera una menor de edad, como si el problema fuera el lugar y no la persona que quería controlarlo. Nina dio un paso al frente. «No te hagas la buena, Elena. Tú no estás aquí por ella, estás aquí por tu agenda». Elena sonrió sin mostrar dientes. «Por su bienestar también». Miró a Livia. «Tú no pediste esto, ¿verdad?». Livia sintió un chispazo de rabia, porque era cierto, y aún así, la forma en que lo decía era una trampa. Si ella asentía, confirmaba que Gael era una amenaza. Si se oponía, parecía ambición. Gael, quieto, observaba. Su cara estaba tensa, no como un hombre que va a explotar, sino como uno que está decidiendo si se vuelve el villano para proteger algo. «Elena», dijo él con voz baja. «Ya, no aquí». «No puedo ya, Gael», respondió ella sin perder la sonrisa. «Hay filtraciones, hay accionistas. Hay gente esperando que te equivoques. Y ahora», miró el interior del café como si midiera el escenario. «Tenemos un lugar real, con una chica real, perfecta para construir una historia conveniente». Livia tragó saliva. «¿Conveniente para quién?», preguntó sin levantar la voz. Elena la miró con la calma de quien siempre gana. «Para todos. Tú ganas protección, él gana humanidad y yo gano paz». Nina soltó una risa corta, amarga. «¡Qué bonito! El amor como campaña». Tomás apretó la mandíbula. Miró a Livia confundido. «¿Quién es ella?», preguntó, ya sin tono amable. Livia sintió el peso de la pregunta como una losa. La verdad era que ni ella sabía bien quién era Elena. Solo sabía lo que representaba. El mundo que convierte lo íntimo en espectáculo. «Es alguien que trabaja con él», dijo Livia señalando a Gael con un gesto mínimo. Tomás miró a Gael por primera vez. Lo evaluó rápido. La ropa, la postura, el control. Y entonces, con una lentitud que daba miedo, entendió. «No me digas», murmuró. «Tú eres...». Gael no se escondió. Sí, ese sí cayó como un vaso rompiéndose. Tomás dio un paso atrás, no por miedo, sino por incredulidad. «¿Y tú estabas con él?», le preguntó a Livia con la voz ya herida. Livia sintió un impulso de explicar, pero explicar la hacía parecer culpable, y ella no había hecho nada malo. «No estoy con nadie», dijo firme, «y nadie me está comprando». Gael la miró como si esa frase le doliera por razones distintas. Elena, en cambio, vio una oportunidad perfecta para apretar. «Mira», dijo levantando el celular, «esto ya se movió».
No estoy inventando. Esto es lo que está pasando allá afuera mientras ustedes discuten aquí adentro. Livia vio la pantalla apenas un segundo. Una imagen borrosa de Gael entrando al café, tomada desde lejos, comentarios, suposiciones, teorías. Su estómago se revolvió. ¿Quién tomó eso?, preguntó Nina furiosa. Elena levantó un hombro. ¿Importa? Ya existe. Y cuando existe, crece. Gael se acercó al mostrador y apoyó la mano en la madera como si necesitara un ancla. ¿Qué quieres, Elena? ¿De verdad? Sin maquillaje. Elena lo miró, cansada por primera vez. Quiero que salgas de aquí y no vuelvas. Quiero que este lugar vuelva a ser invisible. Luego miró a Livia. Y quiero que tú firmes una cosa. Livia sintió que el corazón se le subía a la garganta. ¿Firmar qué? Elena sacó del folder un papel más formal. Un acuerdo de confidencialidad, palabras frías, divulgación, imagen, perjuicios, responsabilidad. Tomás soltó una risa incrédula. Ah, no, esto ya es otro nivel. Nina agarró el papel, lo leyó por encima y lo aventó de vuelta a la mesa como si quemara. ¿Neta? ¿Crees que ella es tu riesgo? ¿Que ella es la que va a hablar? Tú no la viste, Elena. Ella vive callándose para sobrevivir. Livia sintió que le ardían los ojos. Por rabia, no por tristeza. No voy a firmar nada, dijo con voz clara. No porque quiera hablar, sino porque no voy a aceptar que mi dignidad sea un trámite. Elena frunció apenas el ceño. Por primera vez, perdió el control mínimo. Entonces, dijo, bajando la voz, entonces tú decides ser parte del problema. Gael dio un paso hacia Livia rápido. No la amenaces. Elena lo miró, fría. No la amenazo. Le explicó, volvió a mirar a Livia. Hay gente que odia a Gael, gente que lo quiere caer. Y cuando lo quieren caer, buscan a quién tocar. ¿Sabes a quién tocan primero? A quien no tiene protección. Ese golpe fue bajo y preciso, porque era verdad. Livia sintió el miedo como un animal en la espalda. El miedo que conocía desde niña, el de estar sola frente a fuerzas más grandes. El señor Ramiro apareció detrás, quieto, con ojos firmes. Aquí nadie firma con miedo, dijo con voz suave pero imposible de ignorar. Si quieren un papel, váyanse a una oficina. Elena lo miró como si fuera un estorbo mínimo. Señor, con respeto, esto no es asunto suyo. El señor Ramiro no se movió. Todo lo que pasa bajo este techo es asunto mío. Ese fue el momento en que el umbral dejó de ser solo un lugar. Se volvió refugio. Y los refugios no se entregan tan fácil. Elena apretó los labios, guardó el papel lentamente. Está bien, dijo. Si no quieren la opción limpia, tendremos la opción sucia. Nina dio un paso. ¿Cuál opción sucia, loca? Elena sonrió, de nuevo profesional. Mañana a primera hora habrá una nota. Algo ligero, algo humano. Gael, el hombre inaccesible, encuentra paz en una cafetería de barrio. Miró a Livia. Tú no quedarás como villana, quedarás como símbolo. Y eso, querida, es peor, porque los símbolos ya no se pertenecen. Livia sintió un vacío brutal, un símbolo, algo que ya no podría controlar. Tomás miró a Livia con desesperación. Livia, neta, dime que esto no vale la pena. Gael se quedó quieto. Sus ojos estaban oscuros, no por enojo, por vergüenza. No quería esto, dijo casi para sí. Juro que no. Livia lo miró. Y en ese segundo entendió el conflicto real. Gael podía comprar silencio, podía comprar seguridad, podía comprar distancia, pero no podía comprar una vida normal. Y ella podía esconderse, pero no podía deshacer lo que ya existía. Entonces haz algo real, le dijo con voz baja. Algo que no sea tu dinero ni tu apellido, algo que sea tú. Gael la miró como si esa frase le hubiera encendido una luz. Dime qué. Livia respiró hondo. Sintió que se estaba subiendo a un tren sin saber el destino. Vete hoy, dijo, pero no porque te lo diga ella. Vete porque tú eliges no usar este lugar como escenario. Y mañana, si sale esa nota, tú la desmientes. Sin drama, sin show, solo con verdad. Elena soltó una risa mínima. ¿Desmentir? ¿Tú crees que la verdad basta? Livia la miró sin temblar. No basta, pero es lo único que no se compra. Gael asintió, lento. Lo haré, dijo. Tomás la miró como si no la reconociera.
¿De verdad vas a meterte en esto? Livia sintió que esa pregunta le partía algo, porque Tomás la quería segura, y ella también quería estarlo, pero había algo peor que el riesgo, vivir sintiendo que siempre huye. No me estoy metiendo por él, dijo con voz firme, me estoy metiendo por mí, para no volver a elegir el miedo. Gael la miró como si esa decisión lo dejara sin aire. Elena guardó el folder, perfecto, sonrió. Entonces mañana vemos qué tanto aguantan la verdad. Y salió con la misma calma con la que había entrado, como si ya hubiera movido las piezas. Gael se quedó un instante más. Miró a Livia como si quisiera decir 1000 cosas, pero solo dijo una. Gracias por no venderte. Livia no respondió, solo lo vio irse y supo que el precio de la verdad se empezaba a cobrar desde ese mismo momento. La nota salió a las 6:17 de la mañana. No fue en un medio enorme, no al inicio. Fue en una cuenta de espectáculos con millones de seguidores, de esas que no informan, sino que encienden. Una foto borrosa, un titular insinuante, un texto lleno de adjetivos, y la palabra que lo vuelve todo veneno. Romance. Para las 8 ya era tendencia local, a las 10 era nacional. En el umbral, la mañana empezó como siempre, hasta que dejó de serlo. Primero fueron los curiosos, 2 chicas que entraron fingiendo pedir capuchino, pero lo que querían era mirar a Livia como si fuera una pieza de museo. Luego llegaron los discretos, personas que se quedaban afuera, tomando fotos al letrero, al interior, a los clientes. Después llegó lo inevitable, cámaras pequeñas, micrófonos, gente que no compra café, compra historias. Livia llegó y vio la cortina metálica a medio subir. Nina estaba adentro, pálida. No abras, dijo Nina apenas la vio. No hoy. Livia tragó saliva. El umbral, que siempre olía a pan y a calma, olía a peligro. El señor Ramiro estaba sentado en una silla junto a la puerta, como guardián cansado. No me gusta cerrar, dijo sin levantar la voz, pero tampoco me gusta ver cómo se comen a la gente. Livia respiró hondo. Si cerramos, gana ella, susurró. Nina la miró como si quisiera sacudirla. ¿Y qué si gana? Amiga, no es una competencia, es tu vida. Livia levantó la vista y a través del vidrio vio a un tipo con celular grabando y sonriendo como si fuera divertido. Eso le encendió algo, una rabia que no era nueva. Era vieja, acumulada, la rabia de que el mundo siempre se sienta con derecho a mirar lo ajeno. ¿Abrimos?, dijo. Nina se llevó la mano a la frente. ¿Estás loca? No, respondió Livia clavando la mirada en la calle. Estoy cansada de correr. Abrieron y el circo entró con educación falsa. Gente que pedía un latte y luego preguntaba, ¿y tú lo conoces? Gente que se tomaba selfies con los libros. Un reportero joven que se acercó al mostrador con la sonrisa de quien se cree encantador. Hola, ¿tú eres la chica del café?, preguntó sin vergüenza. Livia lo miró como si fuera aire. Soy la que trabaja aquí, ¿qué va a ordenar? El tipo se rió, incómodo. Un americano. Pero oye, ¿es cierto lo de Gael Villaseñor? Está viniendo aquí porque Livia no le dio el gusto de terminar. Su americano son 50 pesos. La gente murmuró. Algunos se rieron, otros se ofendieron. Y ahí, en esa mezcla, estaba el peligro, que cualquier cosa que ella hiciera se interpretaría como algo. A media mañana, una mujer mayor entró y se acercó con cara de juicio. Mijita, tú cuídate, le dijo en voz baja. Esos hombres te cambian la vida y luego se van. Livia sintió un pinchazo de indignación. Con respeto, señora, respondió. Yo me cuido desde antes de conocerlo. La mujer la miró un segundo, como si esa frase le recordara su propia historia. Se fue sin decir nada más. Al mediodía Tomás llegó, no sonriente, no tranquilo. Venía con la cara de quien no durmió. Esto se salió de control, dijo apenas entró sin saludar. Mi jefe me preguntó si te conozco. Mi mamá me mandó el link. ¿Te das cuenta? Nina se cruzó de brazos. Ah, mira, la fama también salpica. Tomás la ignoró. Miró a Livia con desesperación real. ¿Dónde está él? Livia apretó el delantal. No lo sé. Tomás se pasó la mano por el pelo frustrado. Pues debería estar aquí arreglando esto. ¿No tú? Livia sintió que le ardía la garganta.
No es su circo el que está afuera, es el mundo. Tomás la miró como si quisiera gritar, pero se contuvo. Bajó la voz. Livia, tú no perteneces a esto. Tú eres tú. Se acercó. Vámonos. Hoy. Cierra. Desaparece. Haz tu vida. Esa oferta era tentadora, era seguridad, era normalidad, era huida disfrazada de cuidado. Antes de que ella respondiera, el celular de Nina vibró otra vez. ¡No manches!, exclamó. Livia la miró. ¿Qué? Nina enseñó la pantalla, un comunicado oficial con logo elegante, publicado en una cuenta verificada. Gael Villaseñor desmiente categóricamente rumores. Respeto a la privacidad de terceros. El texto era frío, correcto, perfecto, y por eso mismo insuficiente. Livia sintió una punzada. Ella le había pedido verdad, y lo que él dio fue protocolo. Tomás soltó una carcajada amarga. ¿Ves? Te usó. Se limpió las manos y ya. Respeto a terceros. Terceros eres tú. Livia sintió que se le nublaba la vista. No quería creerlo. No quería sentirse ingenua. El señor Ramiro se acercó despacio. A veces el miedo se disfraza de formalidad, dijo, mirando el comunicado en el teléfono. Y a veces la gente poderosa cree que con un papel se arregla lo que se rompió con silencio. Nina apretó los dientes. Te dije, esa Elena lo está manejando. Y como si el universo respondiera al nombre, Elena apareció de nuevo, pero esta vez no entró sonriendo. Entró con prisa, con la cara tensa, con el celular en la mano y el mundo ardiéndole en la pantalla. Livia, dijo sin saludo, necesito que cooperes. Nina soltó una risa. ¿Cooperar? ¿Ahora sí la necesitas? Elena ignoró a Nina. Miró a Livia como si estuviera hablando con una pieza de ajedrez. Hay otra filtración. Peor. Respiró hondo. Alguien está diciendo que tú te le acercaste por dinero, que tú lo buscaste, que tú... Hizo una pausa, como si le diera asco pronunciarlo. Que tú lo casaste. Livia se quedó helada. Tomás explotó. No, ¿ves? Es esto. Te van a destruir. Se giró hacia Elena. ¿Y tú vienes a pedirle que coopere cuando ustedes hicieron este show? Elena lo miró, fría. ¿Y tú quién eres? Tomás apretó la mandíbula. Alguien que sí la conoce. Elena respiró hondo, perdiendo paciencia. Mira, no hay tiempo. Le habló a Livia. Tienes que grabar un video, corto, diciendo que no conoces a Gael, que solo fue un cliente, que no hay nada. Nina abrió los ojos. ¿Quieres que mienta? Elena no parpadeó. Quiero que se proteja. Livia sintió que el cuerpo le temblaba, pero su voz salió sorprendentemente firme. Eso no es proteger, eso es borrarme. Elena se acercó bajando la voz como amenaza envuelta en consejo. Te van a reventar, Livia. La gente ama una historia, pero ama más destruir a alguien cuando se aburre. Hoy eres la misteriosa, mañana eres la interesada, pasado eres la mentirosa. La miró fijo. Y tú no tienes un equipo de abogados, no tienes seguridad, no tienes un plan. Livia sintió que le faltaba aire, y en ese instante la puerta se abrió. Gael entró, no con calma, no con control. Entró como alguien que decidió romper su propia jaula. Traía el rostro cansado, pero los ojos encendidos. Se veía humano, vulnerable, furioso. El café entero se cayó. Hasta los curiosos se quedaron quietos. Gael caminó directo hacia Livia, ignorando a Elena, ignorando a las cámaras que ahora se movían como tiburones. Se plantó frente al mostrador. «Perdón», dijo, sin rodeos, con una voz que no era de comunicado. «Perdón por dejarte sola». Elena se tensó. «Gael, no hagas esto aquí». «Aquí sí», cortó él, mirándola por primera vez con una dureza nueva. «Porque aquí es donde empezó lo único real que me ha pasado en mucho tiempo». Tomás lo miró con rabia. «¿Y vienes a decir eso hasta que ya la embarraste?» Gael sostuvo la mirada de Tomás. No con soberbia, con respeto incluso. «Tienes razón», dijo. «Y si tú quieres odiarme, te entiendo. Pero no voy a permitir que la destruyan por mi cobardía». Elena apretó el celular con fuerza. «Esto va a ser un desastre». Gael respiró hondo. Miró a Livia y su voz bajó, se volvió íntima en medio del caos. «Dijiste que hiciera algo real. Aquí está». Se giró hacia el café, hacia los teléfonos, hacia el aire. «Escuchen».
Y ese grito no fue espectáculo, fue defensa. Livia no me buscó, yo la encontré. Y si alguien va a cargar con esto, soy yo. El mundo afuera seguía mordiendo, pero por primera vez Livia sintió algo distinto. No estaba sola, no sabía si eso la salvaba o si la hundía más. Pero era verdad. El silencio que siguió al grito de Gael no fue cómodo, no fue cinematográfico, fue real. De esos silencios donde nadie sabe qué hacer con las manos. Las cámaras dudaron, los curiosos se miraron entre sí. Y por primera vez, desde que la nota había salido, el control no estaba del lado de quien grita más fuerte, sino del que dice la verdad sin adornos. Gael respiró hondo, no miró a los teléfonos, miró a Livia. No voy a usar este lugar como escudo, dijo, ni tu vida como argumento. Si quieren una historia, la doy yo, pero tú no eres parte del circo. Elena dio un paso al frente, tensa. Gael, esto no es inteligente. Él la miró con una calma nueva. No, pero es honesto. Eso fue lo que terminó de romper algo. Porque Elena entendía el poder, pero no la honestidad. Para ella la verdad siempre era una herramienta, nunca un fin. ¿Sabes lo que te va a costar esto?, preguntó casi suplicando. Sí, respondió Gael, y aún así lo elijo. Livia sintió que el pecho le temblaba. No por romanticismo, por reconocimiento. Por primera vez, alguien no la estaba usando ni protegiendo desde arriba. La estaba respetando. Tomás dio un paso atrás. No derrotado, lúcido. Entonces, dijo mirando a Livia. Ya entendí. Ella lo miró. En sus ojos no había reclamo, sino tristeza limpia. Gracias por cuidarme, le dijo. De verdad. Tomás asintió despacio. Cuídate tú también. Miró a Gael una última vez. Hazlo bien, y se fue. Ese adiós fue silencioso, pero definitivo. No porque Gael hubiera ganado, sino porque Tomás entendió que el amor no siempre se trata de quedarse, sino de saber cuándo no es tu historia. Elena cerró los ojos un segundo. Cuando los abrió, ya estaba de nuevo en modo profesional. Bien, dijo. Si vas a hacerlo así, entonces no me interpongo. Miró a Livia. Pero esto no se acaba hoy. Livia sostuvo su mirada. Nunca fue mío empezarlo. Elena se giró y salió. No derrotada, recalculando. Porque ese mundo nunca pierde, solo cambia de estrategia. Afuera, las cámaras empezaron a dispersarse. No porque la historia se hubiera apagado, sino porque ya no era fácil de manipular. No había llanto, no había beso, no había escándalo nuevo, solo una verdad incómoda. El señor Ramiro cerró la puerta con llave. Hoy cerramos temprano, dijo. El café también se cansa. Nina soltó el aire que llevaba horas conteniendo. Bueno, miró a ambos. Esto fue oficialmente el día más surrealista de mi vida. Gael sonrió apenas. Una sonrisa cansada, sin defensa. Gracias por no correrme. Nina se encogió de hombros. No te confundas. No lo hice por ti. Lo hice por ella. Livia se apoyó en el mostrador. El temblor por fin llegó. No de miedo, de descarga. No sé qué va a pasar mañana, dijo con la voz baja. Gael dio un paso respetando la distancia. Yo tampoco. La miró y por primera vez, eso no me asusta. Livia levantó la vista. Vio al hombre sin filtros, sin apellido pesado, sin narrativa, sin poder útil. Solo un hombre que eligió quedarse de pie. No quiero tu mundo, dijo. No quiero aprender a sonreír para cámaras. No quiero perderme. Gael asintió. Y yo no quiero que te acerques a mí por miedo. Respiró hondo. Si esto sigue, será aquí, en lo real, aunque sea más pequeño. Livia pensó en su vida, en el café, en las madrugadas, en el miedo de no pertenecer nunca a nada que brillara. Y entendió algo distinto. No era el brillo lo que daba miedo, era desaparecer dentro de él. Entonces quédate, dijo, pero como cliente, como persona, no como símbolo. Gael sonrió. De verdad, eso sé hacerlo. Días después, la marea bajó, no del todo, pero lo suficiente. Hubo notas nuevas, escándalos nuevos. El mundo se distrajo, como siempre. Gael cumplió su palabra. Dio una entrevista sin guión, dijo poco, dijo claro. No habló de amor, habló de límites, de errores, de aprender a no esconderse detrás del dinero. Algunos lo aplaudieron.
Otros lo atacaron, pero nadie pudo negar que algo había cambiado. En el umbral, la vida volvió a su ritmo. Livia seguía abriendo temprano. El señor Ramiro seguía encuadernando libros. Nina seguía opinando de todo. Y Gael volvía, a veces. Se sentaba en la mesa del fondo, leía, escuchaba. A veces hablaban, a veces no. No había promesas, no había titulares. Había algo más raro y más valioso. Presencia sin exigencia. Una tarde, mientras cerraban, Nina miró a Livia y sonrió. ¿Sabes qué es lo más loco? ¿Qué? ¿Que no te perdiste? Livia miró el café vacío. Pensó en todo lo que había pasado. En el miedo, en la elección. No, dijo. Por primera vez, me quedé. Nadie le advirtió que el mayor riesgo no era amar a un hombre famoso, sino atreverse a no desaparecer frente a su mundo. Cuando la verdad cuesta más que el silencio, ¿te quedarías o volverías a huir?